El Plan Haussmann surgió en París en el siglo XIX como sociedad industrial. Este plan fue básico para la configuración urbana del París actual, donde se establecieron los principios básicos del urbanismo moderno, como son el mobiliario urbano, los servicios públicos, las vialidades amplias, áreas verdes y parques públicos, además de una traza urbana planificada. Esto sucedió en 1851 cuando Luis Napoleón III nombró a Georges Haussmann para el cambio de la estructura urbana, creando una forma radial y esta fue dividida en 5 partes. Era una forma como en círculo donde en el primer círculo se encontraba el centro, donde estaban los comercios y administrativos. En el segundo se encontraban las industrias y la clase obrera. En el tercero se encontraba la población de clase media, que eran los dueños de las industrias. En la cuarta se encontraba la población de clase alta. Y en el último era la periferia donde se encontraban los pobres. Trataban de que los ricos y los pobres estuvieran separados. Y con esto surgen las ciudades utópicas, que conciben los espacios primordiales que lograron el traslado de un lugar a otro en menor tiempo posible. En este plan surgen las construcciones de las avenidas un poco más anchas y grandes, los bulevares con extensos jardines, creando puntos de referencia en la ciudad como son el Arco del Triunfo o el Gran Palacio de la Ópera. La construcción de los edificios requirió una serie de reglas arquitectónicas como son la altura, 6 plantas como mínimo, una vivienda por nivel y un máximo de 20 metros incluyendo los entresuelos y el tejado. En este plan necesitaron la demolición de más de 15.000 edificios y la construcción de 30.000 inmuebles con el objetivo de crear un sistema de agua y luz para satisfacer la demanda de la ciudad. Como ya lo mencioné, se construyeron avenidas anchas, largas y grandes plazas con bellos jardines, así como los baños públicos, las fuentes de agua y una red de gasoconductos para iluminar las calles y los edificios. La unificación de las avenidas con sitios de interés como la respectiva estación de ferrocarril, plazas y los parques, así como una notable mejoría en la circulación vial. En este plan se destruyó alrededor del 75% del tejido urbano original de París, ya que consistía la mayoría en edificaciones medievales y renacentistas. Las calles antes de la renovación eran muy angostas, tenían poca ventilación y casi no entraba la luz solar y tenían muy mal sistema de drenaje. Una consecuencia de este plan fue que los habitantes del que vivían en el centro se desplazaron hacia la periferia y para evitar esto se realizaron viviendas para las personas de bajos recursos, pero pues esto fue inútil ya que, pues bueno, debido al crecimiento tan rápido de la población. Este proyecto se dividió en 5 categorías principales y duró 17 años. La primera fue obras viales, construcciones de edificios, parques públicos y acueductos y alcantarillas. Los servicios públicos mejoraron, el servicio de alumbrado se triplicó con mecheros a gas y se organizó el servicio de transporte público. Fue básico para la configuración urbana del país actual donde se establecieron los principales el urbanismo moderno como mobiliario urbano, servicios públicos, tasa urbana planificada, vialidades amplias, áreas verdes y parques públicos. La ciudad jardín. Eh, Ebenezer Howard presentó su idea de la ciudad jardín en 1898. En esta ciudad se recogía parte de la tradición residencial inglesa para fundamentar sobre la misma un modelo urbano y territorial
para el futuro de las ciudades, aunque su objetivo principal era la reforma de la sociedad. Howard presentó un libro donde se representaba la teoría de los tres imanes, donde se reflejaba, en primer lugar, la ciudad victoriana, que era un lugar problemático, pero que ofrecía grandes oportunidades. En segundo lugar se encontraba el campo. Él ofrecía aire puro y la naturaleza, pero en este había escasas posibilidades de desarrollo. En el tercero se encontraba la ciudad, campo. Emergía como la cuadratura del círculo, pero en esta se reunía lo mejor de cada uno de los anteriores, o sea, lo mejor de la ciudad victoriana y lo mejor del campo. La estructura de esta ciudad se encontraba dividida en tres partes, donde en la primera eran las edificaciones, que eran los edificios públicos más importantes, como el Christian Place, las viviendas, las instalaciones industriales periféricas, las escuelas y las iglesias, entre otras cosas. En el segundo lugar eran las áreas verdes, que eran los jardines, el parque central, la arbolización de la gran avenida y el cinturón verde exterior. En la tercera parte estaba la estructura vial, que eran los bulevares, la Quinta Avenida, la Gran Avenida y las vías de ferrocarril. En esta existía un solo centro, donde alrededor de este se distribuían las viviendas. Estas viviendas eran unifamiliares con un jardín de red viaria de amplias dimensiones. La ciudad estaba rodeada del cinturón verde que señalaba sus límites, y las grandes obras de infraestructura urbana de los 60 aseguraron que la mano de obra local se familiarice aún más con el hormigón armado y las posibilidades técnicas. Esta estructura mixta de hormigón armado con cerramientos de ladrillo, adobito aparejando, encargo o sujillo, se convirtió desde esa década en la tipología constructiva más utilizada. Como en toda etapa de aprendizaje, hubo errores, especialmente en las obras públicas como las graderías del Estadio Departamental de Fútbol. Su planteamiento urbano se planificaba alrededor de una ciudad central, donde se encontraban los edificios públicos principales y los centros culturales. Tanto el canal como el tren y el ferrocarril unen las 6 ciudades jardín, que eran las áreas residenciales. Está enmarcada por una gran avenida para esparcimiento. Las zonas fabriles, periféricas, almacenes, manufacturas y mercados se encontraban cerca de estas. Este modelo es propuesto como reacción a la falta de viviendas obreras. Consiste en una comunidad establecida en un entorno natural. Está formada por un espacio público central en torno al cual se establecen las viviendas con un alto porcentaje de zonas verdes. La parte exterior de la ciudad se encontraba reservada para las industrias. Tony Garnier fue un arquitecto urbanista francés del siglo XX que se formó en la Escuela de Bellas Artes de París. Aportó grandes progresos considerables en la arquitectura moderna, por lo que básicamente su diseño hacía referencia a un urbanismo progresista. En 1902, Tony Garnier comenzó a trabajar en la que sería de obras más importante de su carrera, la que viene siendo la ciudad industrial. La ciudad industrial se planeó como un nuevo modo de vida, un nuevo concepto de ciudad socialista donde no eran necesarias ni las cárceles, ni cuarteles, ni murallas. Lo que Garnier quería era construir un mundo donde la humanidad y la naturaleza, los objetos convivieran en completa armonía, un lugar utópico que en donde se estuvieran los dos conectados.
Garnier no solo se preocupó para sus habitantes de ese entonces, sino que también en las generaciones que seguían. Así que no solo se enfocó en las viviendas, sino también en el trabajo, en la producción de energía, el transporte y los estudios. Para Tony, los fundamentos básicos fueron la ventilación, la vegetación y la higiene. También llevó a cabo la implementación del hormigón armado, metal y el vidrio. Él consideraba que esos cuatro principios eran totalmente funcional, de espacios amplios, con abundante follaje, iluminación directamente aprovechada por la luz solar. Esta propuesta se basó en lo que se podría considerar una moderna ciudad del trabajo, que se rompe con la idea de la ciudad compacta, donde se justifica esta composición abierta en base a razones de higiene y con el objetivo de dejar espacios suficientes que permitan el crecimiento autónomo de las diferentes ciudades. Eh, Tony Garnier tenía el anhelo de la naturaleza, donde intenta introducir vegetación en la ciudad y las zonas verdes, cobrando una importancia tanto en el cinturón verde que rodeaba la industria como en la introducción de arbolado en las calles de esta ciudad. Para él era importante el emplazamiento y la zonificación, las que son las zonas residenciales, las zonas administrativas, las zonas universitarias, la zona industrial, la estación y la zona sanitaria. También se trataba de una ciudad que era basada en una economía industrial, donde las fábricas adquieren un rol muy importante dentro de este plano y se ubica en la periferia de la ciudad. Esta ciudad, que estaba rodeada de un cinturón verde, surge un sistema de bancos. Comienzan las combustiones fósiles, que son el carbón y el petróleo. Durante este periodo, creció la sociedad, empezaron a existir las clases sociales, la burguesía, que son los capitalistas, que son los integrantes de los dueños, como son los bancos, las empresas y las profesionales. Estos vivían en residencias que eran proletarios y de obreros y trabajadores de clase baja. Se realizó una parcelación en la zona residencial distribuida, que era de este a oeste, para facilitar la adecuada distribución de las viviendas, disponiendo los solares en grandes parcelas alargadas. También concibió atención a la organización de la circulación, y la estación jugaba un papel fundamental, ubicándose en el centro de la ciudad. También se distribuían los servicios colectivos y un área comercial con hoteles. La localización de las escuelas de educación primaria en los barrios favoreció los principios de accesibilidad a estos servicios básicos, y esto será después también utilizado en la unidad vecinal.